Ahora sí. Bueno. A ver, les comparto en pantalla. Bien. Asumo, me podrían corroborar si se está viendo, entiendo que sí. Sí, profe, ¿esa guía está en el campus? Bien. Gracias. No, esta guía, la guía 2B, al momento no está en campus. Y no está en campus porque le voy a hacer algunas pequeñas modificaciones y bueno, ni bien esté cargada, yo les voy a estar avisando con un mensaje por campus. Del mismo modo que le voy a hacer algunas pequeñas modificaciones a la guía 2A. Respecto, bien digo, a algunas respuestas que no son correctas para el ejercicio 4. ¿Sí? Para el ejercicio en el cual se plantea una viga simplemente apoyada, en la cual se indica que hay un gradiente de temperatura y se pide obtener la ecuación de las flechas y los valores de las rotaciones en los extremos de esa viga. Esas respuestas no son correctas, así que bueno, voy a estar corrigiendo eso al tiempo que también voy a estar cargando esta nueva guía. Es una guía cortita, van a ver que tiene 10 ejercicios y en realidad son todos, mejor dicho, eh, son ejercicios que van a ver que hasta el ejercicio número 3, en definitiva, y ahora lo vamos a discutir, ustedes pueden resolverlo a partir de los conceptos de trabajo y energía, hasta el ejercicio número 3. Por eso esta guía, fíjense que se llama Energía de Deformación y Método de la Carga Virtual Unitaria. Esto que dice método de la carga virtual unitaria, que lo van a asociar con el principio de los trabajos virtuales complementarios, van a ver que son los ejercicios que están planteados a partir del número 4. O sea que por el momento, luego de la clase de hoy, yo les diría que desestimen resolver estos ejercicios desde el 4 hasta el fin de la guía. Y sí nos vamos a abocar en la clase de hoy a resolver el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Y el ejercicio 1, seguramente que lo podemos discutir también. Es más, ya lo podemos discutir en base a lo que dijimos recién. Van a ver que, bueno, si bien el esquema es un poco, no es del todo feliz, es una estructurita reticulada, ¿sí? No está dicho ahí, pero de hecho, que ustedes están viendo el esquema, tiene un apoyo fijo en A, un apoyo móvil en B, y si no fuera un reticulado, esa estructura sería por demás hiperestática, ¿sí? Es más, tendría un grado de hiperestaticidad. Voy a hacer la pregunta, ya que está. Si esa estructura, así como la ven, fuera de nodos rígidos, que no lo es, por eso digo que el esquema no es muy feliz, ¿cuál es el grado de hiperestaticidad de esa estructura? ¿O cuál sería? Tengan en cuenta que sábado que viene es la primera evaluación, ¿no? No este sábado, sino el otro. ¿Cuál es la indeterminación estática de esta estructura? ¿O cuál sería si fuera de nodos rígidos? Es la pregunta. ¿Valentín anda por ahí? Acá estoy, profe. Bien, va para vos la pregunta, Valentín, a ver si me puedes dar una mano. Si esta estructura fuera de nodos rígidos, que vuelvo a decir, no lo es, ¿cuál sería el G sub B? G sub B, siempre, para cualquier estructura, es la indeterminación interna más la indeterminación externa. La externa, ¿cuánto vale? ¿Cero? Vale 0. Yo no sé si este esquema es de lo más claro, pero esto es un apoyo fijo y en B tengo un apoyo móvil. ¿Y la interna? ¿Puede ser 6? Es 6, estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Y si yo, por ejemplo, rompo este marco cerrado, esta celda, ¿sí?
Fíjense que yo podría, conocida la reacción en B, siendo externamente isostática, bajo ese estado de carga P, de hecho, bajo ese estado de carga yo ya sé que tengo una reacción acá y no tengo reacciones verticales, ¿sí? Ahora bien, esa carga P actuará, por ejemplo, acá, y ahí yo ya tendría una reacción acá, y tendría, evidentemente, dos reacciones acá. Lo que quiero decir es que para cualquier estado de carga puedo conocer las reacciones. Ahora, no puedo recorrer la estructura y conocer la distribución de fuerzas. Y si yo, por ejemplo, corto la barra BD o la barra BC, yo puedo recorrer, puedo llegar a D y puedo llegar a C. Pero tanto en D como en C, no voy a poder acceder a la estructura, porque si yo pienso en las condiciones de equilibrio que tengo ahí en el nudo, no me dan las ecuaciones de la estática para conocer las incógnitas. Entonces, tengo que romper tanto acá, como luego eventualmente, no sé, podrá ser por acá, o podrá ser por acá. Cada vez que yo rompo, ahí, para romper esas dos celdas cerradas, lo que sucede es que aparecen los esfuerzos internos. Entonces, al hacer dos cortes, esto me diría que el grado de indeterminación estática es 6. Bueno, bienvenido a discutir esto si es que alguno de ustedes todavía lo estaba dudando. Que quede claro que si yo rompo exclusivamente la continuidad en la barra CD, no vuelvo a la estructura isostática. ¿Por qué? Bueno, porque me va a quedar toda esta celda cerrada, la A, B, B, C, en la cual tampoco voy a poder entrar por un punto en el cual yo conozca los esfuerzos internos y a partir de ahí recorrer la totalidad de la. Bueno, entonces volviendo a esta primera estructura que yo les decía que no la vamos a resolver, tengan en cuenta, me vuelvo un segundito para acá, tengan en cuenta que yo les decía que el esquema no es muy feliz. ¿Por qué? Porque en realidad esta estructura está articulada, ¿sí? Son todas articulaciones, es un reticulado, eso quiero que quede claro. Ahí sí es una estructura isostática, ¿sí? Y entonces ahí, si ustedes se fijan en la guía, que no es esta, no sé dónde me quedó la guía, acá. Si ustedes se fijan, lo que se pide es calcular el aumento de la distancia, que se la ha llamado delta AB, ahí, es decir, la distancia entre los puntos A y B, por efecto de la fuerza P, ¿sí? Y se pide además calcular el acortamiento de una barra. Bueno, con todo lo que ustedes ya vieron, están observando que bajo ese estado de carga P, el punto B se va a desplazar horizontalmente. Quiere decir que va a variar la distancia de ese punto respecto a la distancia inicial que mantiene con el punto A, ¿sí? Y por estar actuando P en B, en dirección horizontal, y siendo la distancia que yo quiero medir, cuánto varía esa distancia en dirección horizontal, es evidente que con los conceptos de trabajo y energía, y a partir de la aplicación del postulado que me dice que WE es igual a U, siendo U la energía interna de deformación en ese reticulado, es evidente que yo puedo calcular ese corrimiento, ¿sí? No lo vamos a hacer hoy en clases, pero asumo que con lo que estuvieron conversando y con la práctica que hicieron ayer, no deberían tener problemas para poder responder a este problema que se plantea, ¿sí? Entonces, nosotros en primera instancia nos vamos a abocar en resolver este problema que está acá, que es el número 3. Yo me lo voy a llevar un momento para la pizarra. Bien, esto vamos a borrarlo si me molesta. Y listo. Bueno, ¿por qué les decía yo que todavía no subí esta guía y que le quería hacer algunas pequeñas modificaciones? Bueno, en realidad ya no me gusta cómo está enunciado esto que dice calcular el trabajo de deformación, ¿sí? En realidad, como trabajo, digamos, nosotros podemos calcular un trabajo externo y un trabajo interno, ¿sí? En realidad ahí lo que va a decir este enunciado y lo que vamos a calcular ahora es
la energía interna de deformación, esto que hemos llamado Q, ¿sí? Para esta estructura, que es hiperestática. ¿Sí? Ustedes saben, ya la están viendo por la configuración de apoyos, que es hiperestática y que incluso hemos resuelto sistemas similares de este tipo a partir de ecuación de la línea elástica y vía conjugada. Entonces, vamos a calcular la energía interna de deformación a partir del trabajo interno que realizan los esfuerzos internos a lo largo de sus deformaciones asociadas. Esto a veces es demasiado palabrerío, que uno está obligado a decirlo, pero pensemos, a medida que vamos resolviendo, qué es lo que estamos haciendo. Vuelvo a decir, ese enunciado lo vamos a modificar. Lo que vamos a estar calculando es la energía interna de deformación. Sabemos que esa energía interna la podemos calcular a partir del trabajo interno que realizan los esfuerzos internos. Esa energía interna de deformación también sabemos que es igual al trabajo externo de deformación. Pregunto, ¿quién es en esta estructura, en esta vía, quién es la encargada de realizar un trabajo externo? ¿Ustedes me pueden decir? La distribuida Q. ¿Cómo? La carga distribuida Q. La carga distribuida Q. O sea que Q es la responsable, ¿sí? O mejor dicho, vamos, así que es la responsable de ese trabajo externo, ¿sí? Lo que sucede es que esa carga Q actúa a lo largo de toda la vida, pero de alguna manera ustedes estuvieron viendo este teorema de Clapeyron exterior, ¿sí? Que me dice que el trabajo exterior es igual ¿a quién? A un medio del valor de la fuerza por el valor final del desplazamiento en el punto de aplicación de esa fuerza. Claro, acá se desplazan todos los puntos de la viga, y en todos los puntos de la viga yo tengo una carga actuando, que es ni más ni menos que esa carga distribuida. O sea que ese WE, en este caso, ya no es tan sencillo de calcular. Por ejemplo, en el caso que ustedes vieron ayer, que si no recuerdo mal, hablaban de un portiquito isostático, un arco triarticulado, en el cual el estado de carga era una carga, si no recuerdo mal, P aplicada acá, y entonces ustedes sabían que, como trabajo exterior, la única fuerza que daba origen a ese trabajo exterior era esa carga P a lo largo del desplazamiento coordinado con ella, que es ni más ni menos que el descenso que se da en el punto de aplicación de esa carga, ¿sí? Bueno, acá la situación no es tan sencilla. Quiero decir, en este caso, ustedes vieron ayer, que el WE venía dado por un medio, ustedes saben muy bien de dónde sale ese un medio, del valor de P por el valor final del desplazamiento que, no sé, le podremos llamar, si este es un punto C, del desplazamiento vertical en C. Ahora acá la cosa es distinta, digamos. Si yo quisiera poder decir cuál es la expresión de ese trabajo externo, yo tendría que darme cuenta, esto que digo, que esa carga distribuida produce un trabajo a lo largo de cada uno de los puntos en los cuales actúa. Entonces ya ahí el trabajo externo, ¿a quién va a ser igual? Y a la integral, desde 0 a L en este caso, ¿de quién? De un medio, de Q, que es constante, ¿por quién? Por la función de las flechas, todo eso integrado a lo largo del diferencial. O sea, para resolver en este caso la cantidad de trabajo externo, que no es lo que vamos a calcular, vuelvo a decir, porque nosotros vamos a calcular la energía interna de deformación. Pero una vez que nosotros calculemos esta energía interna de deformación, sí podríamos estar en condiciones de decir que va a tener que ser igual al resultado de esta integral. ¿Sí? Y claro,
¿Qué necesitaríamos nosotros para resolver esa integral? Bueno, evidentemente conocer la función de las flechas. Y la función de las flechas para esta viga, y yo la puedo calcular. Yo sé que de partida es una viga hiperestática, que debería, por ejemplo, determinar cuánto vale esta reacción, y a partir de ahí, como hemos hecho, plantear esa función de las flechas, ¿sí? Si voy a trabajar con la ecuación de la línea elástica a partir de la derivada segunda de esa función respecto de x dos veces, para una coordenada x, integrar dos veces, aplicar condiciones de contorno, conozco esta función y luego resuelvo esta nueva integral. ¿Sí? Bueno, esto lo digo ¿por qué? Porque quiero hacer esta distinción cuando nosotros estamos hablando ahí en ese enunciado de trabajo de deformación. Bueno, una cosa es el trabajo externo y otra cosa es la energía interna de deformación, que la puedo calcular a partir del trabajo que realizan los esfuerzos internos. Dicho todo este palabrerío, del cual espero que algo se hayan entendido, si no, por favor me lo hacen saber, voy a borrar esto, voy a limpiar esto, eso lo voy a dejar a mano ahí por el momento, y vamos a lo que nos trae. Esto vamos a borrarlo también. Y bueno, a ver, entonces, si en vez de calcular el trabajo de deformación, vamos a calcular la energía interna de deformación, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Quién era la encargada de moverme ese amperímetro de esa energía interna de deformación? ¿Cómo yo puedo cuantificar esa variación de energía interna? A ver. ¿Por los esfuerzos internos? Por los esfuerzos internos, totalmente, sin lugar a dudas. O sea, ¿qué necesito yo como punto de partida? Bueno, darme cuenta que si estoy frente a una viga, en este caso en la cual actúa una carga distribuida, los esfuerzos internos que tengo en esa viga para ese estado de carga son ni más ni menos que momento flector y esfuerzos de corte. ¿Sí? En tanto yo no tenga una, bueno, me salió espantoso, pero yo no tenga una carga puntual, por ejemplo, en esa dirección, no voy a tener un axial. En ese caso yo tendría un valor de compresión constante acá. ¿Sí? Pero quiero decir que la distribución o los esfuerzos internos en esa viga son exclusivamente flexión y corte. Y son los que, ligados con sus deformaciones asociadas, me van a cuantificar esa energía interna de deformación que vamos a llamar U. ¿Sí? O sea que lo primero que yo necesito saber es cuál es esa ley que me define a los esfuerzos internos en esta viga hiperestática. ¿Me podrían orientar respecto a cómo puedo conocer esa ley para una coordenada X, por ejemplo? ¿Cómo podría ser yo? Para conocer, yo estoy queriendo conocer M de X y Q de X. ¿Cómo podría ser? Y si cortas una rebanada y representas la reacción y bueno, ves lo que está pasando en el otro extremo, podría ser. Bueno, en realidad, yo entiendo a dónde va tu comentario, Martina. Eh, si yo necesito conocer, a ver, para esta viga hiperestática, o para cualquier parte de una estructura, en este caso tengo una simple viga, pero bueno, no tan simple porque es hiperestática. Y si yo necesito conocer o quiero poner de manifiesto la función de los momentos a una coordenada, a una abscisa X, tanto como la función de corte, bueno, necesito conocer las condiciones a esa coordenada X. O sea, me paro en X, y si yo me estoy parando desde A hacia B, recorro la longitud L desde A hacia B, por eso ahí estoy marcando como camino de esa viga, es evidente que si yo necesito el momento y el corte a una coordenada X, necesito conocer el valor de la fuerza que está actuando ahí en A, que es una reacción de vínculos, una carga reactiva. ¿Ustedes se acuerdan cuánto vale esa fuerza RA para este estado, para esta viga hiperestática bajo ese estado de carga? ¿Se acuerdan que la clase pasada hicimos algunos análisis
a partir de, yo voy a limpiar un segundito esto, voy a ver si puedo que parezca que estoy borrando esto. ¿Se acuerdan que habíamos resuelto una estructura hiperestática que estaba sostenida de un tensor? En el cual habíamos asumido distintas situaciones y en un caso decíamos que la rigidez axial del tensor era prácticamente infinita y habíamos llegado a la conclusión al resolver bajo esas condiciones 3 casos distintos, uno de los casos era este que marco acá, en los cuales habíamos concluido que el comportamiento que daba un tensor con rigidez axial infinita era tal que hacía las veces de que el punto A no pudiese descender. Por lo tanto, era como si yo tenía un apoyo de estas características. Y bajo esa situación, habíamos dicho, si ustedes recuerdan, que teniendo un diagrama de momentos flectores de estas características, habíamos dicho cuánto era la ordenada máxima en el empotramiento ahí, y cuánto era la ordenada máxima en el tramo, y habíamos dicho que esta reacción valía algo y esta valía otro algo. ¿Ustedes se acuerdan cuánto era ese algo? ¿Lo tienen anotado por ahí? RA 3 por Q por L sobre 8. Es así, Martina. Entonces, yo voy a limpiar todo esto y una viga empotrada en B, simplemente apoyada en A, bajo una carga distribuida, presenta una reacción vertical acá, igual a, vamos a llamarla RA, 3 octavos de Q por L. Además está decir que RB son 5 octavos de Q por L. Bueno, esto viene bien recordarlo y de hecho se nos va a presentar mucho durante el año un esquema de una viga rigidizada o empotrada en un extremo y simplemente apoyada en el otro. Bueno, sepamos, o guardemos en una estantería de nuestra mente este valor de 3 octavos de Q por L. ¿Sí? Entonces ya tengo todo lo que necesito para recorrer y plantarme en una abscisa X y poder decir cuál es la función m de x. Bueno, la función m de x, evidentemente, separado acá, RA va hacia arriba tomando las fuerzas de la izquierda, evidentemente que esto será 3 octavos Q por L por X menos, y fíjense, si yo estoy parado acá, quiero que quede claro que tengo toda un área de carga que me da una R, si quieren, que ¿cuánto vale R? Y R vale Q por X. Y su brazo de palanca al punto considerado es X sobre 2. ¿Sí? Con lo cual, el momento que genera ahí, por eso yo ya puse menos, porque esa resultante a la abscisa considerada genera un momento, viniendo de izquierda a derecha, que gira en sentido antihorario, con lo cual eso es menos Q por X sobre 2. O sea, Q X cuadrado sobre 2. Y esto, ya que después voy a tener que meterme en una expresión un poco más engorrosa, que me va a demandar la función de los momentos al cuadrado, si van recordando, en vez de tener esa suma de términos, me voy a permitir obtener el factor común acá, Q, y esto me quedará 3 octavos de Lx, 3 octavos de Lx menos X cuadrado sobre 2. Esto simplemente a los efectos de que después trabajar me sea un poquito menos engorroso. ¿Qué pasa con la función q de x? A ver, ¿cuál es la función para q de x? RA menos Q por X. Exactamente, RA menos q por x. Y RA es 3 octavos de q por L, ahí está RA, menos q por x, que es la fuerza resultante hacia abajo, en la abscisa considerada. O sea que ya tengo las funciones. Bueno, ¿por qué necesito estas funciones? Porque para cuantificar, en este caso, la energía interna de deformación,
que yo la voy a cuantificar a partir del trabajo interno que realizan los esfuerzos internos, yo tengo una energía interna debida a o que está relacionada a los esfuerzos de flexión y una energía interna que está relacionada a los esfuerzos de corte. ¿Cuáles son las expresiones para calcular ambas? Bueno, es un poco lo que estuvieron discutiendo ayer. Para cuantificar esta energía, yo puedo plantear la siguiente integral. La integral de 0 a L, en este caso tengo un único elemento. ¿De quién? Un medio también, porque hay una relación directa, causa-efecto, entre la fuerza, en este caso los momentos y las deformaciones asociadas, los giros de las rebanadas. Un medio, ¿por quién? Mx cuadrado sobre 12 por I diferencial X, ¿sí? Si ustedes se revisan o recuerdan un poco y se ponen a analizar qué es lo que hay acá adentro, en definitiva, y es algo que también discutieron, que, digamos, el trabajo era una función cuadrática o bien de las fuerzas o bien de los desplazamientos. Ahí, en este caso, como trabajo interno, el trabajo es una función cuadrática del momento flector, o bien de la deformación asociada, los giros. Pero, ¿qué tengo ahí? Tengo un medio de m cuadrado, o sea, m por m. O sea, uno de los m que anda dando vuelta por ahí, ustedes lo pueden asociar con el e por i. O sea, me voy a permitir un segundito reescribir esto como de esta manera. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque ustedes se acuerdan muy bien que lo que yo tengo hasta ahí es curvatura, ¿sí? Cuando yo multiplico por la dimensión lineal o sea, iba a decir amplitud, por la longitud de esa rebanada diferencial de x, tengo el diferencial del giro de la sección, ¿sí? Cuando integro, multiplico por el momento, entonces estoy multiplicando el momento por la rotación en cada una de las rebanadas, entonces estoy cuantificando este trabajo que hace el esfuerzo interno, el momento flector, a lo largo de las rotaciones de las rebanadas diferenciales. Por eso, bueno, quería que se viera cómo yo puedo asociar el m sobre e por i, pero en definitiva nosotros lo vamos a ver de esta manera, m cuadrado. Lo mismo, o algo similar, no es que es lo mismo, sucede con la energía de deformación interna que está asociada a los esfuerzos de corte, o que viene dado por el trabajo que hacen los esfuerzos de corte a lo largo de sus deformaciones asociadas. Y esto responde a la integral entre 0 y L de un medio. Acá aparece el factor K por el esfuerzo de corte al cuadrado sobre módulo de deformación transversal por el área de la sección diferencial de X. Acuérdense que ese factor K era un factor de corrección, un factor de forma, un coeficiente de forma, lo podemos ver como coeficiente de forma o lo podemos ver como factor o coeficiente de corte, ¿sí? En un caso es mayor a la unidad y en otro caso es menor a la unidad. Ahora en un ratito, cuando vamos unos números, vamos a volver sobre eso. Pero estas son las expresiones que a nosotros nos permiten cuantificar la energía interna de deformación, ¿sí? Y parecen bastante engorrosas, y creo que lo son, en definitiva, porque demandan resolver integrales, pero ya algunas conclusiones creo que obtuvieron en algún ejemplo que resolvieron ayer, y más adelante vamos a ver que todo esto que demanda resolver integrales, vamos a tener algunas herramientas como para allanarnos bastante el camino para resolver esas integrales. Pero bueno, como estamos recién empezando con esto, vamos a armarnos de paciencia y de un buen mate y hacer algunos números con esto. Bueno, chicos y chicas, consulto, a ver, ¿se va entendiendo hasta acá lo que estuvimos discutiendo? ¿Sí? ¿No? ¿Hay alguna pregunta? Se entiende, profe. ¿Sí se entiende?
Bueno, por favor, siempre decimos lo mismo. Con Juan Manuel, prendan el micrófono, nos interrumpen, nos consultan, porque bueno, yo creo que es la manera de no ir quedándose y suponer que algo es de cierto modo y quizás llevarse una idea no del todo correcta o en el peor caso, incorrecta. Bueno, entonces, revisadas estas expresiones, evidentemente que yo necesitaba la función de los momentos y la función del color. Bueno, nosotros, digamos, de alguna manera sabemos cuál es la distribución porque lo analizamos en la clase pasada. Recién yo mostré cuál era la distribución de momentos flectores y la función de corte, uno rápidamente también la puede imaginar en su cabeza. Pero en definitiva lo que tengo que resolver son esas integrales. Bueno, pero yo para resolver esas integrales primero necesito. Para hacer ordenado vamos a ver cuánto es mx cuadrado. Bueno, mx cuadrado es el cuadrado de este producto de estos dos factores que yo tengo acá. O sea que será q cuadrado que va a multiplicar ¿a quién? Al primero al cuadrado, 9 sobre 64 L cuadrado x cuadrado, menos el doble del primero por el segundo. Si ustedes hacen ese numerito, el doble del primero por el segundo, les va a quedar menos 3/8 de, de L por x al cubo, más el segundo al cuadrado, x cuadrado sobre 4. Por las dudas, por favor, les pido que vayan corroborando, les encargo. Yo no sé quiénes de ustedes van haciendo estas cuentas en sus apuntes, pero sobre todo los que en realidad vayan siguiendo la clase, les pido por favor que nos vayan dando una mano para no ir metiendo la gamba. Bueno, ahí Profe, tengo... Sí, al final no es x a la 4 sobre 4. exactamente, Martina, muchas gracias. X a la cuarta sobre 4. Bueno, qx al cuadrado. Bueno, qx al cuadrado en definitiva. Acá también voy a decir que esto va a ser q que va a multiplicar a 3/8 de q por L menos x. Y ahora sí, voy a elevar al cuadrado. Si elevo al cuadrado, este último término que trabajé acá, me va a quedar q cuadrado que va a multiplicar a el primero al cuadrado, 9 sobre 64, de nuevo, 9 sobre 64, ahora, acá también me equivoqué. Esto es 3/8 de L menos X. Supongo que lo habrían visto ya. Bueno, 9 sobre 64, perdón, 9 sobre 64, sí, está bien, L cuadrado, no dije mal, estoy elevando al cuadrado ahora ese binomio. 9 sobre 64 L cuadrado menos el doble del primero por el segundo, o sea, el doble es 6/8, 3/4. 3/4 Lx menos, no sé por qué dije menos, más el segundo al cuadrado. Bueno, y ahí tengo las funciones de momentos al cuadrado que necesito volcar en las integrales que me cuantifican esa energía interna de formación. Vamos a ver si seguimos por acá. Vamos a seguir por acá. Bueno, entonces, ahora yo voy a calcular por un lado 1, y 1 va a ser igual a ¿quién? A la integral de 0 a L de 1/2 de los mx cuadrado sobre por i diferencial de x. ¿Sí? Entonces, fíjense, 1/2 e por i salen fuera de la integral. Del mismo modo, si ustedes se fijan por acá a la derecha, fíjense que la función momentos al cuadrado, que es la que yo tengo que volcar en mi integral, también me permite sacar el q cuadrado fuera de la integral por ser constante. Fíjense que la carga
distribuida es una carga uniformemente distribuida, por lo tanto es constante. Entonces también lo puedo sacar fuera de la integral. O sea que yo podré escribir esto como un medio E por I, ya saqué fuera de la integral esto, y también voy a sacar el Q cuadrado. Y ahora voy a resolver la integral de 0 a L, ¿de quién? Bueno, de todo ese término que era 9 sobre 64 L cuadrado X cuadrado menos 3 octavos L X cubo más, como bien me dijo Martina, X a la cuarta sobre 4 diferencial de X. Bueno, si hago estos números, a ver, vamos a hacerlo de nuevo por ser la primera vez que estamos resolviendo estos problemas y como ustedes están viendo en la guía, no hay muchos más ejercicios que estos. Si ustedes necesitan alguno más para practicar, después me mandan un correo y les puedo hacer llegar algún otro. Pero el interés que tenemos con estos temas, con esta práctica alcanza. Entonces, si ustedes resuelven esta integral, bueno, van a llegar a Q cuadrado sobre 2 por I, y esto, vamos a resolver la integral. Fíjense que esto nos va a quedar, cuando yo integre, voy a integrar, o sea, la integral de una suma, la suma de estas integrales, o mejor dicho, es la integral de una suma, es la suma de las integrales, bien digo, entonces cuando integro cada uno de estos miembros en el primero, integraría este término que está acá. Entonces 9 sobre 64 L cuadrado va a ser una constante, y la integral de X cuadrado será X cubo sobre 3. Ese 3 con este 9 me dará 3 sobre 64 L cuadrado X cubo. Bueno, con el mismo razonamiento y con los cuidados, ¿qué es lo que me va a quedar acá? X cuarta sobre 4. Entonces con este 8 esto me va a quedar menos 3 sobre 32 L X cuarta, y acá me va a quedar más fácil de ver esto, X a la 5 sobre 20. Y esto yo lo tengo que evaluar entre 0 y L. Entonces ustedes hacen esa evaluación. Vamos a poner el resultado por acá. Evidentemente que cuando yo evalúe para X igual 0, digamos, no pierdan de vista que yo lo que hice fue una integral definida en un dominio entre 0 y L, o sea que aplico la regla de Barrow para resolver esta integral. Evalúo en L, evalúo en 0, planteo la resta, obviamente cuando evalúo en 0 se me anulan todos los términos, y si ustedes cotejan, fíjense que al reemplazar por L son todos términos o todas fracciones de L quinta, ¿sí? L a la quinta quiero decir. Entonces este resultado es Q cuadrado L a la quinta sobre 640 E por I. O sea, ese es el valor para esta integral que llamamos 1. Vamos a ver qué pasa ahora con 2. Vamos a resolver 2 por acá. 2, ¿quién era? Bueno, 2 era la integral de 0 a L, también de un medio de este factor K, que multiplica a la función de corte al cuadrado sobre G por A, diferencial de X. Bueno, entonces, de nuevo, necesito acá la función de corte al cuadrado, la tengo por ahí a mano, ¿sí? Y ya estoy viendo que de esa función de corte al cuadrado, también la carga distribuida que anda por acá, yo la puedo quitar fuera de la integral, junto con un medio, el valor de K, el valor de G y el valor de A, ¿sí? Entonces, sin perder demasiado tiempo o sin hacer demasiada escritura, directamente voy a escribir, bueno, Q cuadrado por K sobre 2 G por A por la integral de 0 a L de la función de corte elevado al cuadrado. Y la función de corte elevado al cuadrado era esta que yo tenía por acá. Vamos a ver qué anda por ahí. Si
Ya podemos, a ver, capaz que pierdo más tiempo trayendo esto, pero vamos a ver si ya la copiamos y la dejamos por acá a mano. A ver si sirve esto o no. Ahí te quedaría cuál a 4. Claro, esto en realidad no lo discretizamos así, pero esto sería al cuadrado diferencial de x, ¿sí? Perdón, esto ya estaba elevado al cuadrado, ¿sí? Por las dudas, por favor, vayan revisando los cálculos que voy haciendo, que de hecho hablo 3 idiomas, el que escribo, el que digo y el que estoy pensando, así que les pido disculpas. Pero bueno, creo que hasta el momento ahí esto es correcto. Entonces, cuando continúo con esto, esto me quedará q cuadrado por este k sub i, sería de acuerdo a cómo nosotros trabajamos con los ejes en el plano, sobre g por a, y bueno, cuando yo planteé esta integral, y ya la resuelvo, mejor dicho, más que plantearla, ya está planteada, esto me va a quedar 9 sobre 64 L cuadrado X menos 3 octavos L, 3 octavos de LX cuadrado, ¿sí? Más X cubo sobre 3. Esto evaluado entre 0 y N, ¿sí? O sea, bueno, de nuevo, si ustedes hacen todas estas cuentas, aplican la regla de Barrow, van a llegar a que este resultado es igual a esta fracción, 19 sobre 384 K Q cuadrado L cubo sobre G por A. ¿Sí? Y uno dice, ajá, mirá vos. Bueno, evidentemente que toda esta energía interna, uno puede hacer los números acá y la puede cuantificar, y toda esta energía interna que se almacenó en esta viga simplemente apoyada, fíjense, ¿por qué se almacenó? Y porque vino un agente externo, esta fuerza Q realizó un trabajo, y ese trabajo se encargó de modificar la energía interna de la estructura, o mejor dicho, hizo que varíe la energía interna en la estructura, la energía elástica de deformación, que yo en este momento, en este caso, en estos cálculos que hicimos en celeste y en azul, esa energía la cuantifiqué a partir del trabajo que realizan los esfuerzos internos. O sea, a veces uno se pone un poco hincha pelotas con esto, redundante quizás sería la palabra, pero tenemos que se empiecen que se palpen esta idea de qué es lo que estamos cuantificando acá, ¿sí? Entonces, bueno, para este ejemplo, fíjense que lo que demandaba era directamente calcular la energía interna de deformación. Solamente hacer un cálculo de la energía interna. Y me decía, incluyendo la energía acumulada por el esfuerzo de corte, ¿sí? Entonces, bueno, a mí me gustaría ver, ya que ustedes tienen ahí las expresiones, ¿sí? Este valor que acá se llama X es el kappa, ¿sí? Como en realidad no es el factor de corte, sino que es factor de forma cuando es mayor a la unidad. Como factor de corte es menor, es el inverso multiplicativo, es decir, el recíproco. Pero bueno, ese valor de K es el que tenemos acá en la expresión, que corrige la no uniformidad en la distribución de tensiones tangenciales, que bueno, algo ya se vio varias clases atrás. Entonces ahí ustedes tienen todos los números a mano y me gustaría que ustedes me dijeran cuánta es esta energía interna almacenada debido a los momentos flectores y debido a los esfuerzos de corte. Voy a estar esperando estos números. Si les sirve de ayuda,
gigapascales. Esto acá es lo mismo que decir, o sea, 21 por 10 a la 6 kilonewton sobre metro cuadrado, porque gigapascal sería por 10 a la 9, newton sobre metro cuadrado, o sea, por 10 a la 6 kilonewton sobre metro cuadrado. O sea que este otro G será 14 por 10 a la sexta kilonewton sobre metro cuadrado. Bueno, estoy esperando esos números, chicos. Profe, ¿sabe cuánto vale I? A ver si tengo ese valor a mano. Tengo el valor a mano, pero bueno, en un calculito más, para una sección que se dice rectangular de base 0,6 por 1,20 en metros, BH cubo sobre 12, para nosotros eso es 0,0864 metros a la cuadra. Primero puede ser que dé 336. ¿Cuánto? Este que está acá. La primera ecuación puede ser que te dé 3,36. Yo tengo 3,364, ¿puede ser? Sí, tal cual. 3,364, ¿y esto qué unidades tiene? Hay que Muy bien. Bueno, yo sé que vos, Martina, estarás verificando ahí. Martina era, ¿cierto? No me estoy equivocando. Yo, profe. Sí, ¿quién era que habló recién? No, No, Catalina fue la que habló recién. Catalina. Sí. Sobre el final del nombre le pegué, pero le erré al principio. Bueno, vos habrás estado haciendo ahí, revisando las unidades de Q, de L, de por ahí, pero sí, estaba cuidado, tratando de despejar. Sí, está bien. Ujú. no perder de vista que, claro, bueno, no es un momento flector, o sea, no es el producto vectorial de una fuerza por una distancia, o sea, en realidad es el producto escalar, ¿sí? De fuerza por desplazamiento, en términos generales, ¿no? Estos son joules o kilonewton metro, estos son unidades de trabajo, de energía en este caso. O sea, eh, lo pongo en consideración para que volvamos a tener presente qué es lo que estamos calculando, ¿eh? Bueno, y en el otro caso, ¿a qué número se arribó acá? Puede ser 0,036. Esto es 0,0368 kilonewton metro. O sea, que la suma de esto, la sumatoria de esto, es prácticamente, a ver si uno hace las cuentas, fíjense el orden de los decimales, esto es aproximadamente 3,4, ¿sí? Como me decía a mí, calcular la energía interna de deformación considerando la energía por corte, ¿sí? Ahora, ¿qué estoy viendo que ustedes ya vieron también ayer? ¿Qué? Lo voy a dejar por acá. La energía asociada a los momentos flectores es, en este caso, aproximadamente, si ustedes hacen un cálculo, del orden del 98% de la energía total de deformación elástica, de la energía elástica total para esa vía, ¿sí? Se ve eso haciendo, para este caso, unos meros números. O sea, por eso, exprofeso está puesto este ejercicio para incluir la energía acumulada por el esfuerzo de corte, ¿sí? Bien, o sea, que si ustedes, como para cerrar conceptualmente esto acá, ustedes llegaron a este valor, ¿sí? Este valor, como se ve ahí, incluye a ambas energías, ¿sí?
Fíjense que anda en el orden del 3,4. Y yo les dije al principio que nosotros debíamos o podríamos corroborar, por el postulado ya sabemos que el trabajo externo es igual a la variación de energía interna. Yo les dije que ustedes podían calcular para este caso el trabajo externo según Clapeyron exterior con esta expresión que está acá arriba, ¿sí? Entonces ustedes deberían pueden ya, de hecho, como ya vimos, ya tienen todo a mano para poder decir cuál es la función de las flechas para esta viga, ¿sí? Y ustedes podrían ver a qué valor arriban acá, ¿sí? ¿Cuál es el valor a partir de calcular esa integral? ¿Sí? Que esa integral lo que sería, cuantificaría el trabajo externo, ¿sí? Bueno, yo los invito a que después, en algún ratito, que tengan un momento de tranquilidad, ¿sí? Y que digan, qué ganas de corroborar ese cálculo que me dijeron en clase de análisis estructural, se sienten y cotejen a ver si este número al que ustedes arriban, ustedes esta función de las flechas, bueno, la van a poder calcular a partir de la ecuación de la línea elástica, ¿sí? Les va a ser mucho más sencillo porque después van a tener que resolver una integral, y en esos casos, tener la función de las flechas a partir de los conceptos de ecuación de la línea elástica les va a ser mucho más ameno que a partir de la viga conjugada, seguramente. Entonces, prueben a ver a qué resultado llegan acá, ¿sí? Y prueben a ver qué pasa respecto a el resultado que arribaron por acá. Cualquier duda, lo discutimos la clase que viene o me hacen llegar. Sí. Yo no entendí esa aclaración que hiciste con que es aproximadamente el 98% de qué. Ah, bueno. Perdón, me desorienté ahí. No, está bien, está bien. Mirá, este 98%, fíjate que es la energía elástica interna asociada a quién? A la flexión, la que yo calculé por acá. Este 98 es, si yo hago 336,4 sobre 3,4. Este 3,4 es la energía interna total, considerando también la energía de deformación por corte, ¿sí? Sí. ¿Se comprende o no? Me da la sensación de que no te convencí. No. Entonces bueno, por lo menos me he dado cuenta de eso. A ver, voy a tratar de, no de convencerte, sino de encaminarte a que lo revises. Te pregunto, ¿qué es este 3,364? Y esa es la energía a causa del momento, ¿verdad? En pocas palabras, es lo que vos estás diciendo. ¿Qué es este 0,036? Lo mismo pero a causa del corte. Exactamente, no olvidemos cómo los calculamos a partir de estas expresiones, ¿sí? Sí. Entonces, si yo sumo las dos, este valor que está acá, ¿qué es? La energía interna de deformación. Total, ¿sí o Total. no? ¿Por qué? Sí. Porque para una estructura plana, en este caso, nos faltaría considerar esta energía interna que nosotros discutíamos al principio, que por no haber solicitación axial en la viga, necesariamente es cero, porque las rebanadas diferenciales no sufren alargamientos o acortamientos, y porque tampoco hay carga distribuida o puntual que proyecte en sentido del eje de la barra. ¿Me explico? Sí. Entonces, ese 3,4 es la energía total, ¿sí? Entonces, este 98% es hacer la fracción de 336,4 sobre 3,4, es ver qué incidencia tiene la energía debido a los momentos flectores respecto a la energía total, ¿sí? Ah, listo. Sí, Bien, ahí me da la sensación de que te convenciste, pero bueno, sí, profe, gracias. bien. Bueno, chicos y chicas, a ver, ¿dónde estamos parados? Bueno, lo último que les decía es corroboren estos valores con
clapeirón exterior, con esta expresión que anda por acá arriba. Cualquier duda lo vemos en la clase que viene o me hacen llegar algún correo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Miren, denme y démonos 5 minutos. Yo voy a corregir el mate, descansamos 5 minutos, 3:45, seguimos y hacemos el planteo de otro problema más. Nos volvemos a encontrar 3:45. Profe, una Sí, consulta antes. sí, señor. El tema ese del 98, ¿era 3,4 dividido la suma de los dos? No. El 98 es, si vos haces, acá, vos haces 3,364 sobre 3,4. Que este 3,4 no es exactamente 3,4, es sumar este con este. Yo lo redondeé ahí para cerrar el número, nada más. O sea, si ustedes suman, van a ver que casi queda 3,4. Sí. O sea, esto lo que dice acá es el UM en referencia o sobre el U total. Y esto es lo que da 0,98, ¿sí? Está bien. Bien, Gracias. perfecto. Ahora vamos a ver, después del recreito, o vamos a recordar también por qué, o qué implica esto. Pero bueno, chicos, 3:45 volvemos.
Bueno, chicos y chicas, vamos a seguir entonces. Vamos a resolver ahora este otro problema que se nos plantea ahí en la guía, es el anterior al que resolvimos recién. Y en primer lugar, otra cuestión que voy a tener que corregir en esta guía, ¿sí? Pero bueno, después tendré que toquetear esa imagen. No son 25 toneladas, sino son 25 kilonewtons, o sea, 2,5 toneladas, por empezar. Fe, Sí, ¿cómo es el pasaje de tonelada a newton? bueno, Ah, kilonewton, digamos. una tonelada son 10 kilonewtons, porque una tonelada son 1000 kilos, ¿sí? O, redondeando el valor de la aceleración, estos son 10.000 newtons, o sea, 10 kilonewtons, ¿sí? Genial, gracias, profe. No, por favor. Bueno, mm, acá los módulos de formación están dados en el viejo sistema. Bueno, esos son 30 gigapascales y 12 gigapascales, ¿sí? O 30 por 10 a la 6 kilonewtons sobre metro cuadrado y 12 por 10 a la 6 kilonewtons sobre metro cuadrado. Voy a dejar por acá a mano, que son 12 gigapascales y estos son 30 gigapascales. Bueno, miren, ¿qué se nos presenta acá? A ver, una viga muy sencilla, isostática, ¿sí? Nosotros siempre vamos a partir de lo sencillo y después, a partir de ahí, de sentar las bases, vamos a tener más herramientas o tener las herramientas como para abordar análisis en estructuras un poco más, no sé si decir complejas, pero más, más concretas, más reales y, bueno, con otras particularidades. Esta es una viguita súper sencilla, harto reconocida por todos nosotros, isostática, en la cual fíjense que se pide calcular una flecha, calcular un desplazamiento, ¿sí? Calcular cuánto es, para ese estado de carga, evidentemente que esta viga va a tener una grosera deformada de esta manera, más o menos así, va a tener una flecha acá, y se pide calcular cuánto es el valor de esa flecha, ¿sí? Y se dice considerar la incidencia de la energía debida al esfuerzo de corte. Se está pidiendo también ahí, exprofeso, considerarla, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasa entonces si no la consideramos. Eso por empezar. Pero además, fíjense que si bien no está indicado textualmente en el enunciado, se dan dos situaciones distintas. Fíjense que en un caso la sección de la viga, una viga de 20 por 30 centímetros, y en otro caso es una viga muchísimo menos esbelta, 0,20 por 0,80, ¿sí? Traten de hacerse un orden de magnitud en sus cabezas respecto a una viga, una mensurita, que, bueno, tiene 2 metros 30 de longitud, y piensen si la altura de la sección transversal por un lado son 80 centímetros, y luego piensen si es de 30 centímetros. Bueno, evidentemente que es mucho más razonable, más lógico pensar en dimensiones de estas características, ¿sí? Incluso estas dimensiones se alejan de las dimensiones límites en las cuales son válidas las hipótesis de Bernoulli abierta. Ustedes saben que la longitud de la viga, para que sean válidas las expresiones a partir de las cuales, o mejor dicho, a las cuales se arriban en las deducciones de los momentos y las curvaturas, se habla de que la longitud del elemento tiene que ser mucho mayor a 2 veces la altura de la sección, ¿sí?
Y 2 veces la altura de la sección, 1,60 m, y 2,30 m, no es mucho mayor, ¿sí? Ahora bien, 2 veces la altura de 0,30 son 60 centímetros y está en el orden de 4 veces la longitud del elemento. O sea, entonces, son dimensiones habituales las que ustedes ven para la sección 1, para una viga de ese tipo, y no lo que ven para la sección 2, ¿sí? Lo que ustedes están viendo como sección 2 son dimensiones habituales para lo que se conoce como viga de gran altura. Bueno, la viga de gran altura no es que está construida en un edificio allá en el último piso, sino que hace referencia a la altura de la sección transversal, ¿sí? Bueno, eso se aborda con otras hipótesis, digamos. La resolución de elementos que se alejan de las hipótesis de Bernoulli-Navier. ¿Y por qué está puesto esto de esta manera? ¿Por qué está dada la sección 1 y la sección 2? Bueno, para que nosotros saquemos conclusiones, ¿sí? Vamos a calcular, digamos, la expresión de la flecha, del desplazamiento del voladizo, en términos genéricos, en términos de P, de L, de E, de G y de A, ¿sí? Porque vamos a considerar la energía debida al esfuerzo de corte. Por eso vamos a considerar a A. Vamos a hacer una resolución simbólica, ¿sí? Genérica, y después vamos a trabajar con los números para esas dos secciones y vamos a ver a qué conclusiones llegamos, ¿sí? Bueno, espero que se comprenda qué es lo que vamos a hacer. En este caso, ya sí queremos calcular un desplazamiento, ¿sí? Y como nosotros queremos calcular un desplazamiento, vamos a aplicar el postulado que ustedes estuvieron analizando, que me va a decir que el WE va a ser igual al U, ¿sí? ¿Y quién es el WE para este caso? Bueno, fíjense, será igual a 1/2 del valor de la carga por, vamos a llamarlo acá, el vertical en B. El desplazamiento en correspondencia con la dirección de la carga aplicada. Eso es lo que me permite a mí cuantificar la cantidad de trabajo exterior. De este otro lado, ¿a quiénes voy a tener? Bueno, de este otro lado, como U, yo lo voy a cuantificar a partir del trabajo interior, o sea, el trabajo que hacen los esfuerzos internos a lo largo de las deformaciones internas asociadas. Nosotros ya sabemos que esto será igual a la integral de 0 a L en términos genéricos, ¿de quién? De 1/2 de mx cuadrado g por i diferencial x más la integral de 0 a L de 1/2 q cuadrado k, me faltó por ahí, coeficiente de forma, sobre g por a, diferencial de x, ¿sí? Bueno, entonces de nuevo, necesito la función de los momentos y la función corte, necesito elevarla al cuadrado y necesito resolver esa operación, primeramente esas integrales, para luego, después, poder dar respuesta a lo que yo estoy buscando. Y es lo que yo al principio los invitaba a recordar, a rememorar, qué podíamos resolver nosotros con los conceptos de trabajo y energía. ¿Qué podemos resolver? Podemos determinar desplazamientos en puntos donde se aplican cargas en dirección a estas cargas. Entonces, voy ahora por cuestiones de simplicidad para este caso, yo diría que si necesito la función m de x, vamos a escribirla por acá, y me parece que la función m de x, tanto como la función q de x, me parece que para este caso es más razonable pensarla desde B hacia A. Es decir, dar una coordenada de integración que recorra a la viga desde B hacia A. ¿Cómo son los diagramas acá? A ver, vamos a ver si esta regla podemos hacer medio rápido esto. Bueno, el diagrama de flexión uno diría que tiene esta forma, siempre con tracciones en ese sentido. Bueno, el diagrama de corte vamos a hacerlo por acá. Me voy a valer del esquema, lo voy a dibujar ahí, exclusivamente para no andar reiterando dibujos nada más.
y como sentido, fíjense, independientemente del lado que yo lo dibuje, el sentido físico de los cortes es ese que yo estoy marcando, la reacción en A va hacia arriba. Estos sentidos, quiero decir, son los sentidos que se ponen de manifiesto en cualquier rebanada que yo esté considerando, lo mismo para los momentos lectores, ¿sí? Entonces, me parece más sencillo pensar en una coordenada, vamos a hacerlo por acá, a ver, en azul, me parece más sencillo pensar en una coordenada X que recorra la viga de esta manera, sobre todo por la función de momento, nada más que por eso. Entonces, en tal caso, la función de momentos a una coordenada X tendrá que ser menos P por X, menos P por X. Y la función de corte, bueno, será P. Ustedes me dirán por qué el menos y por qué el más, o no me lo dirán, no lo estarán discutiendo. Bueno, si lo están discutiendo, piensen que el momento, yo estoy parado en la abscisa, el corte además está a decir que estos son sentidos físicos, positivos quiero decir. Y el momento, estoy parado en una abscisa X, estoy mirando las fuerzas de la derecha, esa fuerza genera un momento que gira en sentido horario, pero estoy mirando las fuerzas de la derecha, coloco un menos. De todas maneras, mucho no me interesa, porque como ustedes saben, luego la función aparece elevada al cuadrado dentro de la integral. Pero lo que sí me interesa es dejar acá que la función mx cuadrado será p cuadrado x cuadrado y que la función qx cuadrado será p cuadrado. Entonces, vamos a resolver bastante rápido esto y vamos a decir, vamos a llamarle a esta integral, vamos a llamarle 1 para ordenarnos nada más y resolver una a una. Respecto a 1, nosotros tenemos que resolver la integral de... Bueno, si ustedes me permiten también, fíjense, el 1 medio y el e por i van a salir afuera y la función momentos al cuadrado es p cuadrado x cuadrado. El p cuadrado también va a salir fuera de la integral. Con lo cual, yo voy a borrar esto y ya directamente voy a decir, bueno, esto será p cuadrado sobre 2e por i por la integral de 0 a L de x cuadrado. X cuadrado diferencial de x, es lo que me había quedado por acá, lo único que no pude sacar fuera de la integral. Entonces, bueno, esto será igual aquí. Evidentemente esto será, de nuevo, p cuadrado sobre 2e por i por x cubo sobre 3 evaluado entre 0 y L, y esto será p cuadrado L cubo sobre p cuadrado L cubo sobre 6 e por i. Vamos ahora a resolver 2. Vamos a hacerlo en otro color para que no se nos mezcle tanto. A ver. Vamos a resolver esta ahora. Esta será, bueno, fíjense, el 1 medio, el k, el g y el a los puedo sacar fuera de la integral, y p cuadrado también, ¿sí? O sea que en definitiva tengo la integral del diferencial, ¿sí? Y la integral del diferencial será ¿quién? Y será igual a la longitud de esa barra, a L, que la he llamado yo L. Entonces, yo lo voy a dejar escrito por acá, esto, es decir, yo tengo p cuadrado, mejor dicho, vamos a escribirlo así, vamos a escribir 1 medio por k por p cuadrado, que es la función de corte al cuadrado, g por a, que también sale fuera de la integral, por la integral de 0 a L del diferencial de x. ¿Sí? Entonces, ¿esto a cuánto es igual? Bueno, esto es igual a k p cuadrado L
sobre 2G por A. Y ahora un simple reacomodo nomás que nos va a ser útil de acuerdo a cómo vamos a trabajar. Ese factor K, fíjense, no está dicho para este ejercicio, pero es el mismo, también voy a retocar eso en el enunciado, no me quiero olvidar, pero es el mismo factor porque se corresponde a una sección rectangular también. Como factor de forma o coeficiente de forma es mayor a la unidad y es igual a 1,2. Como factor de corte es el recíproco, o sea, esto es igual a 1 sobre 1,2, ¿sí? O sea, es menor a la unidad. Y este valor, que es menor a la unidad, este valor siendo menor a la unidad, es el que multiplica al área neta para obtener el área efectiva o el área neta de corte, ¿sí? Entonces, directamente vamos a escribir esto como P cuadrado L, y en vez de escribir 2G por A, vamos a escribir 2G por el área de corte. Asumiendo que ese área de corte es el área neta, no multiplicado por este K, sino por su recíproco, por uno que es menor a la unidad. Entonces, fíjense una cuestión, ya tengo los valores genéricos para 1, para 2, y ya tengo lo que es WE. Entonces vamos a trabajar por acá, y vamos a decir, 1/2 por P, por esto que yo estoy buscando, el vertical en B, es igual a ¿quién? A P cuadrado L cubo sobre 6E por I más P cuadrado L sobre 2G por área de corte, ¿sí? Bueno, evidentemente es lo que decíamos hace un momento. Llegamos a una expresión genérica en la cual mi única incógnita es ese desplazamiento. Acá queda bien evidenciado que con estos conceptos de trabajo por un lado y de energía por el otro, yo puedo calcular desplazamiento. Entonces, operando un poquito, uno diría, bueno, escuchame, 2, acá te queda un 3, P desaparece, acá desaparece y acá desaparece. Y esto nos va a quedar que el vertical en B, fíjense, es igual a ¿quién? A P por L cubo sobre 3E por I. Yo no sé si a ustedes les suena esa expresión P por L cubo sobre 3E por I, más P por L sobre G, esto es una G por área de corte. Y ahí llegamos a la expresión en términos simbólicos, en términos generales, a partir de particularizar valores para P, para L, para E, para I, para G, y para el área, conozco el desplazamiento. Bueno. Profe, Sí. ¿podría volver a explicar de dónde sale el área de corte? El área, este A sub C. Sí, ese. Mirá, no es para que te des demasiadas vueltas ahora. Recuerdo que en la clase que hablaron de deformaciones y desplazamientos, asociaron los desplazamientos a partir de las deformaciones de cada una de las rebanadas de una estructura. Sucedía que en realidad cuando vos tenés el esfuerzo de corte, la distribución del esfuerzo de corte no es uniforme a lo largo del canto de la sección. Por eso, esa consideración, esos coeficientes que vienen a corregir, se basan de hecho en que la energía de deformación sea la misma que realmente existe en esa sección a partir de considerar que en realidad la distribución es otra, no es una distribución uniforme. Por eso aparecen factores de corrección. Como factor de forma, cuando uno lo da como factor de forma, ese factor de forma, que en este caso decíamos que es K, que es
1,2 en este caso es mayor a la unidad, aparece en el numerador, ¿sí? En el numerador de esta expresión, por ejemplo, que me quedó por acá. Vamos para el problema que tenemos nosotros. Ese K que está por ahí, ¿sí? A su vez, también aparece el K sub Z o K sub I, dependiendo el corte en qué sentido se lo esté considerando. Para nosotros sería K sub I en este caso. De tal manera que el K sub I, yo decía que es el recíproco del inverso multiplicativo, como factor de corte, es el recíproco del factor de forma. Este es el factor de forma, ¿sí? Y este es el factor de corte. O sea, si este que está acá, que es el que está dado, es 1,2, yo decía que este que está acá, que es menor a la unidad, que es el que efectivamente multiplica al área para obtener el área de corte, lo que uno tiene que obtener es un área reducida respecto al área real de la sección, ¿sí? O sea, cuando vos trabajés con estas expresiones, cuantifican la energía de deformación por corte, voy a volver a ver dónde la escribí, acá, esta que está acá, vos pensalo de esta manera, así como la tenés, siempre y cuando K sea el factor de forma. Y si no, hacelo desaparecer de acá, y acá trabajá con el área de corte, asumiendo que esto es A por el K sub I. No sé si te mareé más, menos, igual, pero bueno, el tema es ese. Siendo que este K sub I es menor a la unidad, ¿sí? Y es el recíproco del K, que es el factor de forma. En todo caso, vos no te preocupes, yo sí te puedo pedir que revises esa clase donde se estudiaron los conceptos de deformaciones en la rebanada diferencial. No sé quién preguntó. No, sí, gracias, profe, ahí le entendí. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, cualquier cosa vas a ver que si lo revisás en detalle no vas a tener ningún problema. Es más, no quería detenerme demasiado en eso porque puede generar un poco de confusión y en definitiva hay que tener en cuenta que es un factor que viene a corregir, digamos, a corregir el hecho de que la distribución de las tensiones tangenciales no es uniforme y no puede ser calculada como G sobre A. ¿Está? Como G sobre A, como Q sobre A. Aparece un factor que tiene que corregir esa no uniformidad. Bueno, miren, acá queríamos llegar, a esto que está acá. Yo les decía, ¿hay algún término ahí que les llama la atención? Miren, yo voy a recordar que esto que está acá es este problema. Esto es P y esto es L. Perdón por lo espantoso del dibujo, pero esto es lo que estábamos analizando. ¿Hay alguno de esos términos que dan su aporte al cálculo de la flecha allá en el extremo B? Acuérdense que esto era A y esto era B. ¿Hay algún término que les es familiar? P por L. Este lo han visto, ¿sí o no? Es más, hemos hecho algunos cálculos en los cuales arribábamos a esa expresión. Estuvimos revisando liga conjugada, línea elástica. Ese P por L cubo sobre 3E por I es la flecha, ¿sí? El descenso, en el extremo libre de una viga empotrada libre, con una carga puntual aplicada en el extremo del borde libre, ¿sí? Claro, es el valor de esa flecha, si ustedes lo calculan, ya sea con los conceptos de viga conjugada o de ecuación de la línea elástica. Y si ustedes recuerdan muy bien ahí, por ejemplo, para los conceptos de ecuación de la línea elástica, se hablaba de que por la deducción partía de flexión pura. Es decir, que no se consideraba que había esfuerzos de corte en el análisis que se hacía. Y después se demostraba o se decía en su momento que el error cometido
en el cálculo de esa, o digamos, en la deducción de esa expresión, el error cometido era insignificante, con lo cual se podía asumir que aún existiendo esfuerzos de corte, las expresiones eran válidas. Y se llegaba exclusivamente a ese término que yo acabo de marcar por acá. Bueno, es evidente, o sea, queda a la vista que por acá se está viendo, bueno, ¿qué pasa si consideramos, desde un punto de vista del tratado energético del problema, bueno, ¿qué pasa si consideramos la energía de deformación por corte? Aparece un término más que contribuye a la flecha. O sea que estamos viendo que lo que cae ese punto B es un poco más. Fíjense que ese término está sumando. Bueno, la idea sería ver entonces, cotejar ahora si aquello que decíamos que era válido, que el error cometido era insignificante, ahora tenemos más armas como para poder contrastar y corroborar o no eso. Por eso es que se propone hacer este cálculo de esta flecha para dos secciones distintas. Dos secciones que están, digamos, en límites bien marcados. Una tiene una esbeltez característica habitual para elementos, para vigas de estas dimensiones, y la otra que no, que queda prácticamente fuera de los límites, está en el límite de las consideraciones de las hipótesis de Bernoulli-Navier. Ahora bien, vamos a hacer algunos números y vamos a ver a qué arribamos entonces. Vamos a armar una tablita de valores y vamos a decir, bueno, vamos a tener dos casos. Tenemos, a ver, vamos a dejar esto por acá. Tenemos un caso con una sección 1 y un caso con una sección 2. O sea, tenemos una sección 1 y una sección 2. Vamos a separar un poquito los valores que nos son de interés. Nos va a ser de interés, vamos a proyectar un poquitito más esto, nos va a ser de interés, ¿qué cosa? Bueno, L no varía para las dimensiones de la sección considerada. Vamos a dejar por a mano acá que en un caso esto era 0,2 y esto era 0,3. Eso va a ser en el caso 1. Y en el caso 2, perdón por lo desprolijo del dibujo, pero en el caso 2, esto va a ser 0,2 por 0,8. Entonces, ¿qué es lo que varía acá? Bueno, varía el área, consecuentemente el área de corte, que es lo que yo necesito, fíjense en mi expresión, y varía evidentemente que la inercia. Entonces, para esos casos, bueno, acá me quedó una celdita de más. Bueno, vamos a hacer así, vamos a poner acá A, C, I, y ahí lo improvisamos un poco. Entonces, para el caso de la sección 1, fíjense, el área, ¿a cuánto es igual? A 0,06. El área de corte, ¿a quién es igual? El valor del área por el recíproco de 1,2. El recíproco de 1,2, ¿cuánto es? Si no me equivoco es 0,8. A ver, 1 dividido 1,2, 0,833333. Bueno, esto por 0,6. Ustedes hacen esa cuenta, el área de corte, 0,05. La inercia, el BH cubo sobre 12, para el caso 1, van a llegar a un valor 4,5 exponencial a la menos 4. No perdamos de vista, metros cuadrados, y esto que está acá, que es inercia en metros a la cuarta. Para la sección 2, 0,2 por 0,8 es 0,16. Si yo calculo
el área de corte, esto me va a dar 0,13333, lo cortamos ahí, y la inercia es la que considerablemente va a variar, fíjense. Va a pasar a 8,53 exponencial a la menos 3. Bien, entonces vamos a hacer estas cuentas. A ver. Vamos a calcular, vamos a dejar esa información por ahí, vamos a borrar esto, y vamos a decir, bueno, vamos a calcular el vertical en B para el caso de la sección 1, y vamos a calcular el vertical en B a la flecha para el caso de la sección 2. Lo único que tenemos que hacer es operar un poquito con estos números. Vamos a hacerlo en conjunto. Tengo una suma acá y tengo otra suma ahí. Bueno, obviamente los términos que yo tengo que considerar son el E, el I y el área, bueno, el E es el mismo, ¿no? El material es el mismo. El E y el G, quiero decir, tengo que ir cambiando los valores para I y para el área de corte. Entonces, fíjense, vamos a ir reemplazando. Esto será 25, no voy a poner las unidades, voy a trabajar con kilonewtons y con metros, no voy a poner las unidades. 25, ¿qué es? La carga. Si no recuerdo mal, sí, había dicho yo que la carga estaba mal en el enunciado, no son 25 toneladas, sino 25 kilonewtons. 25 por L al cubo. ¿Se acuerdan que la longitud de esta viga era de 2,30 metros, o sea, 2,3 al cubo? Sobre 3E. ¿Quién es E? Módulo de deformación longitudinal. 30 por 10 a la 6, habíamos dicho, en kilonewtons sobre metro cuadrado. Por el I de la sección 1, 4,5 exponencial a la menos 4. De este otro lado, 25 por 230 sobre módulo de deformación transversal. Esto era 12 por 10 a la 6, si no recuerdo mal. A ver, vamos a chequearlo. Sí, 12. Bien, 12, y el área de corte para nosotros, en este caso 1, es en metros cuadrados 0,05. Bueno, si ustedes hacen ese número, vamos a hacer número a número en realidad, vamos a escribir por acá y vamos a decir que esto es 7,51, vamos a mantener la simbología que venimos usando, exponencial a la menos 3. Acá sí ya voy a aclarar que esto es en metros. Obviamente los resultados de estos cocientes es en metros porque estoy calculando una flecha, y si me coloca las unidades debería cotejarlo. Más, ¿quién? Más 9,50 y... cuesta mucho hacer el 8, 58 exponencial, fíjense, a la menos 5 metros, ¿sí? Si uno da el resultado de esto, esto es 7,606, si quieren podemos, vamos a redondear ahí en 761, exponencial a la menos 3 metros, ¿sí? 7,61 por 10 a la menos 3. O sea, casi 8 milímetros, menos de 1 centímetro. ¿Eh? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con los datos para la sección 2. Vamos a tener esta suma por acá, y vamos a ir reemplazando con los números. Bueno, evidentemente que la carga es la misma, arriba no ha cambiado nada, 25 por 2,3 al cubo, vamos a aprovechar acá, 25 por 2,3, y abajo ¿qué me queda? Bueno, tengo 3, que tampoco ha cambiado, por 30 exponencial a la 6, por, ¿quién aparece ahora? La inercia de la sección 2, la inercia de la sección 2, 8,53 exponencial a la menos 3, y acá ¿qué me queda? 12 exponencial a la 6 por el área de corte, que es 0,333.
13, 3, 3. Fíjense cómo ha variado, o qué relación de variación hay entre esto y respecto entre esto y esto, el orden de magnitud, ¿no? Bueno, vamos a hacer estos números. A ver, ¿qué me da por acá esto? El primer término me da 3,96 exponencial a la menos 4 metros más 3,59 exponencial a la menos 5 metros, de tal manera que otra vez en el orden de a la menos 4, pero ahora 4,32, el mismo orden que el primer término, me refiero, fíjense, a la menos 4 metros. ¿Sí? Bueno, a ver, un resultado esperable era decir, bueno, a ver, si yo tengo esta viga, versus esta viga, evidentemente que la flecha iba a ser mucho menor para el caso donde tengo mucha mayor rigidez de flexión. Esa rigidez de flexión que aumenta con el cubo de la altura de esa sección, que no ha visto variada su dimensión, su base de la sección transversal. Evidentemente que el primer análisis o primer número a corroborar es, bueno, la flecha es muchísimo menor para el caso en el que la altura es de 0,8 metros. Pero hay otro análisis también que podemos hacer. Bueno, a ver, pensemos lo siguiente. Acabamos de calcular desplazamientos, las flechas, para dos casos, o para la misma viga con distintas dimensiones para la misma carga. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver acá? Bueno, estamos viendo en este sumando que el primer sumando tiene que ver con la contribución a la flecha de acuerdo o en correspondencia con la energía de los momentos flectores. Y la segunda con la energía debido a los esfuerzos de corte. Entonces, si uno cuantifica, uno dice, bueno, mira, este porcentaje respecto al total de la flecha, ¿sí? O sea, el porcentaje del vertical en B asociado a la energía de flexión anda en el orden del 98,7%. En tanto que este porcentaje de contribución a la flecha debido a la energía por corte, evidentemente anda en el orden del 1,3%. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora para este otro caso que está acá abajo? Bueno, para este otro caso que está acá abajo, si nosotros hacemos los números, este porcentaje de incidencia del vertical en B, a partir de la contribución de la energía de flexión, y si quieren vamos a aclarar lo siguiente, acá vamos a poner un 1 y acá un 2, que hace referencia para la sección 1 y para la sección 2. En este caso, si uno coteja este número respecto a este, va a llegar a, fíjense, un 91,6%. En tanto que si lo hace acá, a este porcentaje, para el vertical en B, en la sección 2, considerando la energía por corte, esto andará en el orden del 8,4%. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo acá? Fíjense, ¿por qué se da este caso como un caso emblemático o emblema para analizar?
Porque estoy analizando dos vigas muy diferentes en cuanto a su esbeltez. Fíjense, en un caso, de alguna manera, para poder dar algún parámetro de esbeltez, para dar un parámetro de esbeltez, por ejemplo, puedo pensar en un lambda, bueno, no es el lambda que ustedes estudiaban en resistencia de materiales, pero no deja de ser una relación de esbeltez. Si yo, por ejemplo, relaciono la longitud de la viga respecto a la altura de la viga. En ese caso, este valor es igual a 7,67. En tanto que, para este otro caso, para esta otra sección, si yo hago 2,3 sobre 0,8, estoy analizando alguna relación de esbeltez, esto me da 2,89. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo acá? Fíjense, queda a la vista con los números. A medida que yo disminuzco la relación de esbeltez, fíjense, a medida que la relación esta de esbeltez que estoy considerando disminuye, es decir, que estoy considerando que empieza a prevalecer la altura de la viga, por eso ese cociente cada vez menor, fíjense que las deformaciones por corte aumentan su influencia en el cálculo de los desplazamientos. Pero aumenta considerablemente. Y bueno, pasó de un 1,3% para una viga de dimensiones usuales a 8,4% para una viga que ya está en el límite de estar fuera de las dimensiones usuales. Digamos, en la mayoría de los casos prácticos, lambda es mayor a 2, seguramente que es mayor a 2, seguramente que es mayor a 3 y a 4, seguramente también. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que aún cuando esta relación de esbeltez disminuye a los límites que incluso dejan por fuera las hipótesis de Bernardina-Beer, las deformaciones por corte, o mejor dicho, la influencia en el cálculo de los desplazamientos de las deformaciones por corte, a medida que yo disminuyo esa esbeltez, empiezan a ganar peso, pero aún así son despreciables. ¿Por qué? Porque en el mayor de los casos estarán en el orden del 8-9%. Y eso queda de manifiesto, queda evidenciado con este simple ejemplo. Y esto se debe, si uno analiza, digamos, los números, el porqué de estos números, se debe, primero, la distribución de esfuerzos no cambió. O sea, los valores de momento y de corte son los mismos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sucede que en realidad gana protagonismo este término, porque en realidad relativamente quien lo está perdiendo es respecto a esta situación que traíamos acá. ¿Por qué? Porque esta amiguita acá, la inercia, que yo decía hace un rato, aumenta con el cubo de la altura de esa sección. ¿Sí? Entonces, no cambian los esfuerzos, pero la inercia sí cambia con la altura, con el cubo de la altura, con lo cual pierde protagonismo este término y gana protagonismo, ¿sí?, la energía por corte. Pero aún así, uno puede decir que bajo ciertos límites habituales de trabajo, puede corroborar, puede de alguna manera estar en conocimiento y decir, bueno, mira, lo voy a despreciar, porque yo estoy diciendo, mira, en tal caso, para el cálculo de una flecha, de un desplazamiento, y para las dimensiones más habituales, mira, si considero la deformación por corte, y andaré en el orden del 1 o 2%. Tengan presente de nuevo que esta relación desde el test no es habitual. Esta relación desde el test casi que está en el límite. Bien, o sea, esto como comentario importante, ¿por qué? Porque hace un momento yo les decía que esto parece engorroso, uno dice, che, pero y así nosotros vamos a estar calculando desplazamientos.
que tampoco todavía tenemos del todo claro a ver para qué nosotros necesitamos los desplazamientos. Sí sabemos que necesitamos garantizar compatibilidad y equilibrio. Y la parte de la compatibilidad está ligada a los desplazamientos. Todavía no hemos resuelto, digamos, estructuras hiperestáticas, pero sí, digamos, con los métodos de esta materia, pero sí lo hemos hecho con métodos que requieren compatibilidad. Por ejemplo, cuando resolvíamos vigas con tensores o vigas con apoyos adicionales. Bueno, ¿qué les quiero decir? Que no va a ser tan engorroso calcular desplazamientos, ¿sí?, con estas metodologías de trabajo de energía. ¿Por qué? Porque acá acabamos de mostrar esta incidencia. Entonces, nosotros, muy en breve, cuando nos metamos en el principio de los trabajos virtuales complementarios, y aparezcan expresiones muy similares, con sutiles diferencias, expresiones muy similares a estas y a otras que ustedes estuvieron analizando, en definitiva, nosotros vamos a quedarnos con esta parte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estamos demostrando. O sea, el error que yo cometo al calcular un desplazamiento, fíjense en el orden de magnitud en el que ando. ¿Sí? Fíjense cómo varía la flecha. Fíjense que recién es un 8,5% la diferencia cuando yo estoy considerando una relación desde el test prácticamente que no es de caso usual, no es habitual su uso. Entonces piensen en una viga de 2,3 metros de longitud, con una carga aceptable para esas dimensiones. Nunca la van a hacer de 80 centímetros. Bueno, la harán de 80 centímetros si evidentemente tendrá una carga que queda al límite también fuera de los límites de una carga normal. Entonces, me interesa que de esta clase se lleven esta idea de que para calcular desplazamientos nos vamos a quedar con una parte de la energía interna. ¿Sí? Nosotros ya este postulado que nos dice WE igual a U, bueno, que yo ha quedado por acá. Ustedes ya hicieron aplicación de esto ayer, ya mostraron también estos números. Y fíjense que con esta práctica en detalle que hacemos hoy, queda de manifiesto que podemos despreciar esta energía por corte y eventualmente la energía debida a la solicitación axial. Obviamente que si yo estoy resolviendo un reticulado que trabaja exclusivamente a solicitación axial, y ahí no voy a poder despreciar la única energía interna que manifiesta la estructura. Pero en estructuras de alma llena, evidentemente que solo vamos a trabajar con este término. ¿Sí? Bueno, chicos y chicas, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Se ha entendido lo que hicimos? Por favor, me gustaría que me hicieran algún comentario, me hicieran llegar sus dudas, los estoy escuchando. Esto por ahora estoy entendiendo. Yo tengo algunas dudas todavía con la guía 2, pero prefiero mandártelas por mail y mostrarte lo que Martina. soy Catalina. Catalina. Bien. Bueno, Catalina, Igual, seguro. mis compañeros me están ayudando, pero bueno. ¿Cómo me decís, perdón? Que algunos de mis compañeros me han ayudado, me han explicado, pero hay cosas con las que más que nada me cuesta proponer la ecuación, por ejemplo, del momento en la guía 2, pero después te lo muestro por mail. De esto Bueno. entendí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a... Dejé de compartir No estoy muy habituado a ver dónde corto acá la grabación.